Hubo un hombre que pudo haber salvado su rancho, pagar sus deudas y darle una vida mejor a su familia. Todo con una sola decisión. Y eligió no hacerlo. Lo llamaron orgulloso. Lo llamaron tonto. Lo llamaron terco. Y él no dijo nada. Siguió trabajando su tierra con las mismas manos callosas de siempre, con el mismo caballo que todo el mundo quería comprarle, con la misma calma desconcertante de quien guarda un secreto que sabe que el tiempo revelará mejor que cualquier palabra. Durante años, nadie entendió por qué. Hasta el día en que todos lo entendieron de golpe. ¿Qué sabe alguien cuando guarda silencio donde todos exigen explicaciones? Eso es lo que esta historia viene a responder. Pero para llegar a esa respuesta, necesitas conocerlo. Necesitas conocer el rancho. Necesitas conocer al caballo. Y sobre todo, necesitas conocer lo que ocurrió entre ese hombre y ese animal en los años que nadie vio, en los momentos que nadie presenció, en esa clase de conversación silenciosa que solo existe entre un ser humano y un caballo cuando entre los dos se construyó algo que no cabe en ningún precio. Su nombre era Gregorio. Gregorio Villanueva. Y si hoy vas al municipio de San Marcos y preguntas por él en la tienda de la esquina o en la cantina del parque, cualquiera te dirá lo mismo con la mezcla particular de orgullo y vergüenza que tienen las personas cuando hablan de alguien al que juzgaron mal. Ah, don Gregorio. El del caballo. Siempre el del caballo. Porque el caballo fue antes que todo lo demás en la historia que la gente cuenta. Fue el caballo lo que primero llamó la atención, lo que primero generó los comentarios, lo que primero hizo que la gente señalara y murmurara. Y fue el caballo, al final, lo que calló todas las bocas de una vez. Pero vamos desde el principio. Porque las historias que valen la pena nunca se cuentan desde la mitad. Gregorio Villanueva había heredado el rancho El Encino de su padre, que lo había heredado a su vez del suyo, en una cadena de traspaso silencioso y orgulloso que en esa región del norte de México era la única manera de que la tierra siguiera siendo de la misma familia cuando el dinero nunca alcanzaba para comprarla pero siempre alcanzaba, por milagro o por terquedad, para no perderla. No era un rancho grande. Unas 40 hectáreas de tierra que en años buenos daba maíz, frijol y sorgo suficientes para el gasto de la familia y algo para vender. En años malos, como todos sabían que podían llegar, daba lo justo para no rendirse. Tenía una casa de adobe con techo de lámina que el sol de agosto convertía en un horno y que en las noches de enero se enfriaba con una rapidez que hacía que las cobijas fueran lo más valioso del mundo. Tenía un establo de madera vieja que olía todo el año a paja y a tierra húmeda y a ese olor particular del caballo que o te gusta profundamente o no lo toleras, y que no tiene términos medios. Y tenía caballos. Siempre había tenido caballos. Gregorio era un hombre de 42 años cuando el caballo llegó a su vida. Mediano de estatura, de esos hombres que parecen más delgados de lo que son hasta que ves el grosor de sus manos y las venas que se marcan en sus antebrazos cuando agarra una herramienta. Tenía el tipo de cara que el sol labra en los hombres de campo con años de trabajo, curtida, con arrugas que no llegaron con la vejez sino con el esfuerzo, con ojos del color del café oscuro que miraban las cosas con una pausa reflexiva que a veces la gente confundía con lentitud y que no era lentitud en absoluto. Era un hombre que pensaba antes de hablar. Y en un mundo donde la mayoría habla antes de pensar, eso lo hacía parecer raro. Su mujer, Consuelo, era el tipo de mujer que sostiene una familia no con declaraciones grandiosas sino con la acumulación infinita de actos pequeños. El desayuno caliente a las 5 de la mañana, la ropa remendada 2 veces antes de ser reemplazada, el cuaderno de cuentas llevado con una precisión que compensaba los meses en que los números eran demasiado pequeños para lo que se necesitaba. Tenían 2 hijos. Rodrigo, el mayor, de 16 años, que ya trabajaba con su padre todos los días con la seriedad de quien entiende que la tierra que pisa algún día será su responsabilidad. Y Lucía, de 12, que tenía los ojos de su madre y la terquedad de su padre y que desde pequeña había decidido que los caballos eran la cosa más hermosa del mundo sin que nadie le hubiera enseñado a pensarlo. Esa era la familia Villanueva el día que apareció el caballo. Llegó en la parte trasera de una camioneta desvencijada que conducía un hombre al que nadie del pueblo conocía. Era un miércoles de marzo, con el cielo de esa claridad absoluta que en el norte precede a las granizadas y que los campesinos leen como un presentimiento en lugar de como meteorología.
El hombre de la camioneta paró frente al rancho El Encino y preguntó por Gregorio Villanueva con la urgencia de alguien que necesita deshacerse de algo rápido. Gregorio salió del corral con las manos todavía embarradas de la tierra que había estado removiendo, se limpió en el pantalón y caminó hacia la camioneta sin apuro. Lo que vio en la parte trasera hizo que se detuviera. Era un caballo. O lo que quedaba de uno. Vallo oscuro, casi dorado en las partes donde el pelaje todavía estaba sano, pero con el lomo lleno de costras que hablaban de golpes viejos mal curados. Las costillas se marcaban demasiado claramente. El cuello estaba caído con esa postura que tienen los caballos cuando ya no esperan nada bueno del mundo. Y los ojos. Los ojos del caballo eran lo primero que te golpeaba y lo último que podías olvidar. Marrones muy oscuros, enormes como todos los ojos de los caballos, pero con algo adentro que no era miedo sino algo más profundo que el miedo. Algo parecido a la resignación absoluta. Gregorio se quedó mirando al animal sin decir nada durante un tiempo que el hombre de la camioneta usó para lanzar su discurso de venta con la rapidez de quien lo ha ensayado. Lo habían encontrado abandonado en un rancho que se estaba rematando. Tenía problemas. Nadie lo quería. Lo habían intentado vender 3 veces y los 3 compradores habían devuelto el animal en menos de una semana con quejas que el hombre enumeró con una honestidad que era en realidad una estrategia de precio reducido. Era agresivo con los desconocidos, no se dejaba errar, había mordido a 2 personas, pateado a una tercera. Y en una ocasión había destrozado la mitad de un corral nuevo. Lo doy barato, terminó el hombre. Casi regalado. Porque si no lo compra usted, lo llevo al rastro mañana. Gregorio siguió mirando al caballo. El caballo, que había tenido las orejas planas y los ojos entrecerrados durante todo el discurso del hombre, giró lentamente la cabeza y miró a Gregorio. Y fue solo un segundo. Quizás 2. Pero Consuelo, que había salido a ver qué pasaba y estaba parada detrás de su esposo, diría después que en ese segundo algo ocurrió que ella no pudo describir con palabras exactas. Solo que el caballo miró a Gregorio de una manera diferente a como había mirado todo lo demás desde que llegó. Gregorio preguntó el precio. El hombre lo dijo. Gregorio metió la mano al bolsillo del pantalón, sacó el dinero exacto sin contar y lo entregó. El hombre se fue antes de que pudiera arrepentirse de haber pedido tan poco. Los problemas empezaron esa misma tarde. Cuando Gregorio intentó bajarlo de la camioneta, el caballo se negó. No con violencia inmediata, sino con esa resistencia pasiva que es en cierta manera más difícil de manejar que la agresión. Simplemente no movía las patas. Estaba ahí, plantado, con la cadena al cuello y los cascos como clavados en la madera de la cama de la camioneta. Rodrigo intentó ayudar. El caballo giró la cabeza hacia él y mostró los dientes con una velocidad que hizo que el muchacho diera 3 pasos hacia atrás en menos de un segundo. «Papá, ese animal está loco». Gregorio no respondió. Se quedó parado al costado de la camioneta, a una distancia que ni era demasiado cerca ni demasiado lejos, y simplemente esperó. No hacía nada. No hablaba. No jalaba la cadena. Solo estaba ahí, con las manos en los bolsillos, mirando al caballo con la misma expresión pensativa con que miraba las nubes cuando calculaba si iba a llover. Pasaron 10 minutos así. 15. Consuelo apareció en la puerta de la casa con los brazos cruzados y la expresión que tenía cuando guardaba opiniones que consideraba necesarias pero prematuras. El vecino de la propiedad del lado, don Fulgencio, que había escuchado el ruido y se había asomado por la cerca, llamó a Gregorio. «¿Qué le pasa a ese animal?» «Nada que el tiempo no arregle», respondió Gregorio sin voltear. Pasaron 20 minutos. 25. Y entonces, sin que nadie hiciera nada diferente, sin que ninguna señal visible cambiara en el ambiente, el caballo bajó lentamente una pata delantera. Luego la otra. Encontró el suelo con una cautelosidad que hablaba de muchas experiencias malas con superficies desconocidas. Y bajó. Se quedó plantado junto a la camioneta, todavía tenso, todavía con las orejas en posición de alerta, todavía con esa mirada que calculaba cada elemento del nuevo entorno. Gregorio caminó despacio hacia él. No directamente, sino en un arco suave,
como si fuera hacia otro lado y el caballo estuviera simplemente en el camino. Se detuvo a 1,5 metros. Sacó la mano del bolsillo despacio y la extendió con la palma hacia arriba. Sin nada en ella. Solo la mano abierta. El caballo lo miró. Gregorio esperó. El caballo estiró el cuello unos centímetros. Los retiró. Los volvió a estirar. Y tocó la palma de Gregorio con el hocico durante exactamente un segundo antes de retroceder. Gregorio cerró la mano suavemente, como guardando algo. Bien, dijo en voz baja. Solo eso. Don Fulgencio, desde la cerca, meneó la cabeza. Gregorio, ¿cuánto pagaste por esa ruina? Gregorio guió al caballo hacia el establo sin responder. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue objeto de conversación en el pueblo de una manera que Gregorio nunca buscó pero que tampoco hizo nada por detener. El caballo, al que Gregorio le puso por nombre Viento porque en los momentos de tranquilidad tenía la costumbre de parar las orejas y girar la cabeza hacia donde soplar la brisa con una atención tan completa que parecía estar escuchando algo en el aire que los demás no podían oír, no mejoró de manera espectacular ni inmediata. Siguió siendo difícil. Seguía teniendo días en que la presencia de desconocidos lo ponía en un estado de alerta que lo hacía peligroso. El herrador del pueblo, que había herrado a todos los caballos de la región durante 20 años, intentó trabajar con él 2 veces y las 2 veces salió del corral antes de terminar, sacudiendo la cabeza. Ese caballo no sirve, Gregorio. Tiene algo mal en la cabeza. Lo que pagaste por él fue tirado. Lo que pagaste por él fue tirado. Esa frase corrió por el pueblo con la velocidad que tienen las frases que confirman lo que la gente ya sospechaba. Y lo que la gente ya sospechaba era que Gregorio Villanueva, que era un buen hombre pero al que a veces le fallaba el juicio práctico, había cometido el error de un hombre que deja que el corazón le gane a la cabeza. Don Fulgencio, que era el tipo de vecino que tiene por misión personal la supervisión del éxito y el fracaso ajenos, le dijo a su mujer que le dijo a la señora de la tienda que le dijo a otras personas que Gregorio le había pagado al caballo lo que le habría servido para comprar una vaca de buen porte o reparar el techo de la bodega que cada vez que llovía fuerte se convertía en una cascada adentro. Las personas que querían bien a Gregorio le decían que lo vendiera antes de perder más. Las que no le tenían tanta estima simplemente comentaban entre sí que era lástima que un hombre bueno tuviera tan mal ojo para los animales. Gregorio escuchaba cuando le decían las cosas de frente, y cuando se las decían de frente respondía siempre con alguna variación de la misma idea, que el caballo no estaba roto, solo asustado, y que había una diferencia muy grande entre las dos cosas. La gente asentía con la cara pero no con la convicción. Porque la diferencia entre roto y asustado es muy fácil de proclamar y muy difícil de demostrar. Lo que Gregorio hacía con Viento todas las mañanas, antes de empezar cualquier otra tarea del rancho, era algo que sus hijos miraron al principio con curiosidad y con el tiempo con una especie de reverencia silenciosa que ninguno de los dos habría sabido explicar pero que ambos sentían. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía tenía esa oscuridad que no es completamente noche pero todavía no es día. Se hacía un café en silencio para no despertar a nadie y salía al establo con el jarro en la mano y la linterna colgada en los dedos. Entraba al cajón de Viento. Se sentaba en el banco de madera vieja de la esquina. Y simplemente estaba ahí. No intentaba tocarlo inmediatamente. No llevaba premios ni comida especial para ganarse su confianza con sobornos. Solo estaba presente, con su café, en el mismo espacio donde el caballo existía, dejando que el animal procesara su presencia con la calma de un ser que no tiene ninguna urgencia. Viento, al principio, se ponía en el extremo más lejano del cajón y no quitaba los ojos de él. Pero tampoco pateaba. No mostraba dientes. Solo observaba con esa guardia tensa que se fue, muy despacio, suavizando con el paso de los días. A la segunda semana, Viento ya no se ponía en el extremo más lejano. Se quedaba en el centro, de lado, con una oreja dirigida hacia Gregorio. A la tercera semana, empezó a acercarse por su propia iniciativa. No hasta él, sino a un punto intermedio del cajón. Y se quedaba ahí, con la cabeza girada a medias, con esa postura de los caballos que quieren mirar sin que parezca que están mirando.
Rodrigo, que un día madrugó para ir al baño y se asomó al establo por curiosidad, vio a su padre sentado en el banco con el jarro de café ya frío en la mano, completamente quieto, con Viento parado a menos de 1 metro de él, los dos en silencio, en la penumbra de antes del amanecer, y tuvo la sensación extraña de haber interrumpido algo íntimo aunque ninguno de los dos estuviera haciendo nada visible. Se fue sin hacer ruido y nunca le dijo nada a su padre. Consuelo fue la primera en notar el cambio real. No en el caballo, sino en Gregorio. Desde que llegó Viento, había algo diferente en su esposo. No diferente en grande, porque Gregorio era un hombre de variaciones sutiles al que solo quien lo conocía de cerca podía leer. Pero estaba diferente. Llegaba a cenar con algo más de luz en los ojos, aunque el día hubiera sido difícil. Dormía mejor, aunque las preocupaciones económicas del rancho seguían siendo las mismas. Cuando hablaba del caballo, que no era frecuente porque Gregorio hablaba poco de cualquier cosa, había en su voz un tono que Consuelo no le había escuchado desde hacía tiempo. Era el tono de alguien que trabaja en algo que importa. No que importa en términos prácticos. Que importa en ese otro nivel más difícil de articular donde vivimos las razones por las que seguimos levantándonos. Una noche, cuando los niños ya dormían y ella y Gregorio estaban en la mesa con las cuentas del mes entre los dos y los números no salían bien de ninguna manera que los mirara, Consuelo le preguntó directamente: «Gregorio, ¿por qué ese caballo?» Gregorio levantó los ojos de las cuentas. «¿Cómo que por qué?» «El dinero que pagaste. El tiempo que le metes. La gente que habla. ¿Por qué no lo vendiste cuando el Pacheco te ofreció lo que te ofreció? Nos habría servido». Gregorio dobló el papel de las cuentas despacio, como cuando alguien necesita ordenar los pensamientos antes de hablar. ¿Recuerdas cuando encontramos a Lucía en el río ese verano que tenía 6 años? Consuelo frunció el ceño ante el cambio de dirección. Claro que recuerdo. ¿Recuerdas cómo estaba cuando la encontramos? Morada de frío, llorando, hecha un ovillo en la orilla. Gregorio, no entiendo qué tiene que ver. ¿Y recuerdas lo que hiciste? No la regañaste. No le preguntaste qué hacía ahí. La levantaste, la envolviste en tu rebozo, y la cargaste todo el camino hasta la casa sin decir ni una sola palabra hasta que estuvo caliente y seca y se calmó. Consuelo lo miró sin hablar. Con Viento es igual, dijo Gregorio. Solo que todavía no está caliente y seco. Consuelo se quedó mirando a su esposo durante un momento largo. Y luego recogió las cuentas del mes y las dobló también. Entonces más vale que lo esté pronto, dijo. Pero ya no con la misma urgencia de antes. Tomó 5 meses. No 2 semanas, no un mes, como la gente que no conoce a los caballos asume que debería tomar. 5 meses de mañanas antes del amanecer, de presencia sin exigencia, de movimientos lentos y voces bajas y la paciencia absoluta de alguien que entiende que la confianza no se exige, solo se gana. Y un martes de agosto, exactamente 5 meses después de que Viento bajara de la camioneta de ese hombre desconocido, Gregorio estaba en el cajón del establo en su banco de siempre, con el café de siempre, y el caballo caminó despacio hasta él y puso la cabeza sobre su hombro. No fue un gesto dramático. No hubo nada de espectacular en el movimiento. Fue simplemente un caballo que puso la cabeza sobre el hombro de un hombre y exhaló despacio, con ese sonido suave que hacen los caballos cuando sueltan tensión, como un suspiro que viene de muy adentro. Gregorio no se movió. Puso la mano despacio sobre el cuello del animal y se quedó quieto. Lucía, que había aprendido a levantarse temprano para asomarse al establo esperando que ese momento llegara algún día, lo vio desde la puerta entreabierta con los ojos muy abiertos y una mano sobre la boca. Corrió a despertar a su hermano. Rodrigo. Ya pasó. Lo que vino después cambió la naturaleza de los comentarios en el pueblo, aunque en una dirección que nadie esperaba. Porque Viento, una vez que decidió confiar, se transformó de una manera que los que lo habían conocido en los primeros meses encontraban casi imposible de reconciliar con el animal asustado y agresivo de entonces. No solo se dejaba tocar, se dejaba errar, se dejaba montar. Y cuando Gregorio lo montaba en el campo abierto,
Lo que el caballo hacía producía en quien lo veía esa sensación particular de presenciar algo fuera del ordinario. Galopaba como si la tierra fuera un obstáculo innecesario, con una fluidez y una potencia que hacían que la mayoría de los caballos del municipio parecieran, en comparación, versiones más torpes y lentas de algo que en viento se expresaba de manera pura. Don Fulgencio, que tenía la costumbre de asomarse a la cerca con la regularidad de un reloj, vio a Gregorio en viento una tarde de septiembre cruzando el potrero al galope y se quedó con los brazos sobre el alambre de púas y la boca abierta durante un tiempo que su mujer, que lo estaba mirando desde la ventana, describió después como demasiado largo para ser casual. Esa tarde, don Fulgencio le dijo a Gregorio por primera vez algo diferente. «Oye, Gregorio, ese animal. ¿Qué con él? ¿Cómo lo hiciste?» Gregorio desmontó con calma. Le quitó el freno a viento. Le dejó beber. «Lo dejé ser», dijo. Don Fulgencio esperó más explicación. No llegó. «Eso no es suficiente respuesta, Gregorio». Gregorio sonrió con esa sonrisa pequeña que usaba cuando consideraba que había dicho todo lo que era necesario. Para quien no lo entendió así, no. Pero para él sí fue suficiente. Fue ese mismo otoño cuando llegó el hombre de la ciudad. Su nombre era licenciado Herrera, aunque en el municipio nadie le decía licenciado porque los títulos en esa región tenían que ganarse con algo más que un papel. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido con la clase de ropa que en el campo se nota inmediatamente por su impracticabilidad, que llegó en una camioneta nueva con placas de la capital y que empezó a preguntar por caballos de calidad con la autoridad de quien tiene dinero y asume que eso resuelve todas las conversaciones. Alguien del pueblo, con la generosidad particular de quien dirige a los forasteros adinerados hacia donde pueden gastar, le mencionó a Gregorio Villanueva y el caballo Bayo del rancho El Encino. El licenciado Herrera llegó un viernes por la mañana. Viento estaba en el potrero cuando llegó la camioneta, y desde la distancia, incluso el licenciado Herrera, que no era un experto en caballos, se detuvo a mirarlo con la atención involuntaria que producen las cosas verdaderamente hermosas. «¿Ese es el caballo?», preguntó. «Sí», dijo Gregorio. Lo que siguió fue una de esas conversaciones que en el pueblo se repitieron durante meses en versiones ligeramente diferentes dependiendo de quién la contara. Algunas versiones exageraban el número de ceros en la oferta, otras ponían más drama en el intercambio. Pero en lo esencial, todos los que supieron de ella estaban de acuerdo en los puntos principales. El licenciado Herrera ofreció una cantidad que era, sin exageración, más dinero del que el rancho El Encino había producido en los últimos 3 años combinados. Una cantidad que habría pagado todas las deudas, reparado todo lo que necesitaba reparación, y dejado un colchón para los años malos que podían llegar. Gregorio escuchó la oferta completa. No interrumpió. Esperó a que el hombre terminara. Y dijo que no. El licenciado Herrera, que no era un hombre acostumbrado a que le dijeran que no cuando era él quien ofrecía, pensó que Gregorio quería negociar. Subió la oferta. Gregorio dijo que no de nuevo. Subió más. Otro no. El licenciado Herrera, visiblemente desconcertado por primera vez en la conversación, preguntó directamente cuánto quería. «No está a la venta», dijo Gregorio. «Todo está a la venta, amigo. Es cuestión de precio. Hay cosas que no». El licenciado Herrera lo miró durante un momento, intentando encontrar el ángulo de la negociación que todavía no había descubierto. «¿Qué tiene ese caballo que no tiene precio?». Gregorio miró a Viento en el potrero. El caballo, que había estado pastando, levantó la cabeza y lo miró a él. Solo a él. «Memoria», dijo Gregorio. El licenciado Herrera se fue sin el caballo. Confundido. Un poco molesto. Completamente sin entender. La noticia de que Gregorio Villanueva había rechazado esa cantidad de dinero por un caballo llegó al pueblo con la velocidad de las noticias que confirman que una persona tiene algo mal. Los comentarios tomaron una intensidad nueva. Ya no era simplemente que Gregorio había pagado demasiado por un caballo problema. Ahora era que Gregorio tenía un caballo extraordinario y seguía negándose a capitalizar eso de la manera más obvia del mundo.
Y en una región donde el dinero escaseaba y las oportunidades de conseguirlo no sobraban, la decisión de rechazar dinero bueno sin una razón que la gente pudiera entender era algo que la mayoría procesaba como una mezcla de locura y arrogancia. Don Fulgencio fue el portavoz no oficial de la posición mayoritaria cuando se la planteó directamente a Consuelo en la tienda del pueblo. Consuelo, con todo el respeto que le tengo a Gregorio, eso que hizo no tiene explicación razonable. Ese dinero les habría cambiado la vida. Consuelo compró lo que necesitaba sin apresurarse. Contó el cambio. Y cuando terminó, miró a don Fulgencio con una tranquilidad que dejaba claro que no era la tranquilidad de alguien que no tiene respuesta sino la de alguien que ha decidido cuánto de esa respuesta compartir. Fulgencio dijo: «¿Usted lleva cuántos años casado con su señora?» Don Fulgencio, desconcertado por el cambio de dirección, respondió que 32. Y si alguien le ofreciera muy buen dinero por ella, ¿a qué precio la pondría? Don Fulgencio abrió la boca. La cerró. Eso es diferente, dijo finalmente. Sí, dijo Consuelo. Solo que Gregorio ya lo sabe. Y salió de la tienda con su bolsa y sin añadir nada más. Los años que siguieron fueron años de transformación para el rancho El Encino de una manera que nadie en el pueblo había anticipado, porque nadie había entendido lo que Gregorio estaba construyendo. Viento no era un adorno. No era un símbolo de obstinación ni de pobreza que se niega a reconocerse. Era el centro de algo que Gregorio había visto desde mucho antes de que nadie más pudiera verlo. Con Viento como semental, los potros que comenzaron a nacer en el rancho El Encino en los años siguientes heredaron algo de esa calidad. No todos con la misma intensidad, pero algunos con esa fluidez en el movimiento, esa inteligencia en los ojos, esa disposición particular para el trabajo con los seres humanos que hacía de cada uno un animal significativamente más valioso que el promedio de la región. Gregorio no los vendía baratos. Tampoco los vendía rápido. Los trabajaba. Los dejaba desarrollar. Y cuando estaban listos, los compradores llegaban desde lejos porque la palabra en la región se fue extendiendo de la manera en que se extienden las palabras sobre las cosas que son verdaderamente buenas, despacio pero con solidez. El licenciado Herrera volvió 2 años después. Esta vez sin la condescendencia del primer encuentro. Con un respeto que era nuevo en él y que se notaba en la manera más cuidadosa en que eligió sus palabras. Le dijo a Gregorio que había estado buscando un buen caballo desde entonces. Que había comprado 3 diferentes de otras procedencias y que ninguno había tenido lo que tenía Viento. Que si no podía comprar a Viento, quería comprar a uno de sus hijos. Gregorio le mostró 2 potros de 2 años. El licenciado Herrera compró los 2. Y pagó, sin regatear, un precio que Rodrigo, que estaba presente, calculó mentalmente y tuvo que contener una expresión que habría delatado la sorpresa. En el camino de vuelta desde la puerta hasta el corral, Rodrigo no pudo evitar preguntarle a su padre: «¿Cómo sabías, papá?» «Desde el principio. ¿Cómo sabías lo que Viento iba a ser?» Gregorio caminó unos pasos en silencio. «No sabía lo que iba a ser», respondió finalmente. «Sabía lo que era». Rodrigo frunció el ceño. «Era un caballo destrozado cuando llegó». «Era un caballo asustado cuando llegó», corrigió Gregorio. «Y asustado no es lo mismo que roto. Un caballo roto ya no puede confiar. Un caballo asustado todavía puede. Solo necesita una razón para hacerlo». Rodrigo caminó en silencio un momento. «¿Y cómo distingues uno del otro?» Gregorio se detuvo. Miró a su hijo con esa pausa pensativa que lo caracterizaba. «Le das tiempo», dijo. «Y observas. Un caballo roto ya no te busca con los ojos. Uno asustado, en algún momento, aunque sea por un segundo, te busca. Está viendo si mereces ser encontrado». Quiero detenerme aquí un momento. Salir de la historia por un instante. Porque hay algo en lo que acaba de decir Gregorio que creo que merece ser dicho en voz alta antes de continuar. ¿Cuántas veces en tu vida has mirado a algo o a alguien, incluido a ti mismo, y has concluido que estaba roto cuando en realidad solo estaba asustado? ¿Cuántas veces has abandonado algo, un proyecto, una relación,
una versión de ti mismo que todavía no encontraba la manera de expresarse, porque desde afuera parecía que no tenía remedio. ¿Y cuántas veces alguien con más paciencia y más visión que tú te ha dado tiempo, sin presión, sin exigencia, y eso fue suficiente para que encontraras el camino? La historia de Gregorio y Viento no es solo una historia de caballos. Es la historia de lo que ocurre cuando alguien decide mirar más allá del estado presente de algo para ver su posibilidad real. Cuando alguien tiene la paciencia de esperar que esa posibilidad se revele en lugar de exigirle que sea visible ya. No todos podemos hacer eso fácilmente. Vivimos en un mundo que valora los resultados inmediatos, que juzga en los primeros segundos, que no tiene tiempo para esperar que algo asustado encuentre la confianza para mostrarse. Pero Gregorio sabía algo que los del pueblo no sabían. Sabía que las cosas con valor real rara vez están disponibles en la forma en que el mundo las espera. Llegan lastimadas. Llegan con historia. Llegan con miedo grabado en los ojos y costras en el lomo y una resistencia que es en realidad la última defensa de algo que ya sufrió demasiado como para arriesgarse a sufrir de nuevo sin garantías. Y la única garantía que existe para esas cosas es exactamente lo que Gregorio le dio a Viento: tiempo, consistencia, y la prueba repetida, día tras día, de que esta vez era diferente. Sigamos. Lucía tenía 17 años cuando ocurrió lo que la familia Villanueva llama simplemente la tarde del arroyo, con esa economía de palabras que tienen los momentos que no necesitan ser adornados para ser enormes. Era un sábado de mayo. Gregorio y Consuelo habían ido al pueblo para unos trámites que tenían que hacerse ese día sin falta. Rodrigo estaba en el potrero del lado norte con las vacas. Lucía estaba sola en el rancho. O eso pensaban. Un grupo de 3 hombres que la gente de la región conocería después como buscadores de oportunidades del tipo que no espera que las oportunidades sean legales llegó al rancho El Encino esa tarde con la intención que Lucía entendió en cuanto los vio bajar de la camioneta y mirar de un lado al otro con esa evaluación rápida de quien está calculando lo que hay y lo que pueden llevarse. Lucía tenía la inteligencia y la sangre fría de su madre. No gritó. No corrió. Caminó con calma hacia el establo como si fuera a hacer algo ordinario, entró, y cerró el pestillo por adentro. Sacó el teléfono. Sin señal. Los hombres rodearon el establo. Empezaron a golpear la puerta con una insistencia que escaló en velocidad e intensidad de una manera que hacía muy claro lo que seguiría. Lucía, en el establo oscuro, con el corazón golpeándole tan fuerte que podía sentirlo en las manos, hizo lo único que pensó en ese momento. Abrió el cajón de Viento. El caballo salió del cajón y se quedó parado frente a ella en el centro del establo. La miró. Ella lo miró. Necesito ayuda, le dijo en voz baja. Como si esperara que la entendiera. Como si tuviera razón al esperar eso. Lo que pasó a continuación Lucía lo describió después de distintas maneras en distintos momentos. A veces con más detalle. A veces simplemente diciendo que Viento hizo lo que hizo y que no tenía otra manera de explicarlo. Lo que hizo fue esto: retrocedió hasta la pared del fondo del establo. Se giró de manera que quedó con los cuartos traseros apuntando hacia la puerta. Y cuando la puerta cedió bajo los golpes y el primer hombre empezó a entrar, Viento pateó con una fuerza y una precisión que hizo que el hombre saliera volando hacia atrás y no volviera a ponerse de pie en varios minutos. Los otros 2, que habían visto lo que pasó, retrocedieron. Viento no persiguió. No cargó. Se quedó parado entre Lucía y la puerta abierta, con las orejas planas y los ojos fijos en los hombres afuera, respirando pesado, con todo el lenguaje del cuerpo de un animal que está diciendo con absoluta claridad: pueden intentarlo. Pero van a tener que pasar por mí. No lo intentaron. Cuando Gregorio llegó esa noche y Lucía le contó lo que había pasado, algo muy raro ocurrió en el rostro de su padre. Algo que Lucía no había visto antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas con una rapidez que él no pudo controlar y que pareció sorprenderlo a él mismo. Gregorio salió al establo. Se quedó parado frente al cajón de Viento. El caballo se acercó y puso la cabeza sobre su hombro. El mismo gesto de siempre. La misma exhalación de siempre. Gregorio le puso las manos a los lados de la cabeza y lo sostuvo así durante un tiempo largo, con la frente apoyada contra el hueso de la frente del animal, en silencio.
Rodrigo y Lucía, que lo miraban desde la puerta del establo, no dijeron nada. Después de esa tarde, los comentarios del pueblo sobre Gregorio y su negativa a vender a viento tomaron un cariz completamente diferente. La historia de lo que el caballo había hecho se expandió con esa velocidad particular de las historias que mezclan el drama con la emoción. Y en cada repetición ganaba algo de textura, como pasa con las historias que son lo suficientemente reales como para sobrevivir el proceso de ser contadas. Don Fulgencio fue uno de los primeros en decirle directamente a Gregorio que se había equivocado en sus juicios anteriores. Gregorio le dijo una mañana en el camino: «Yo no entendí. No entendí lo que tenías ahí». Gregorio lo miró sin sorpresa ni triunfo, solo con esa expresión tranquila de siempre. «La mayoría no entiende al principio», dijo. «Las cosas que valen la pena rara vez se presentan en la forma en que esperamos que se presenten». Don Fulgencio asintió despacio. «¿Cómo lo sabías tú?» «No lo sabía del todo», dijo Gregorio. «Pero había algo en sus ojos ese primer día. Algo que todavía estaba adentro y que todavía no se había rendido. Y pensé, si hay algo adentro que no se rindió, merece que alguien le dé la oportunidad de salir». El tiempo siguió pasando como siempre pasa, con esa mezcla de lentitud y rapidez que hace que uno mire atrás y no entienda dónde fueron los años. Rodrigo se casó. Tuvo hijos. Siguió trabajando la tierra con la misma seriedad con que lo había aprendido de su padre. Lucía estudió veterinaria. Fue la primera de la familia en tener un título universitario, algo que Gregorio recibió con el mismo silencio tranquilo con que recibía las cosas buenas, dejándolas estar, sin necesidad de hacer ruido alrededor de ellas. Y el rancho El Encino creció. No de manera espectacular. No de la manera que las historias de éxito en los periódicos y en los vídeos de motivación describen el crecimiento, con gráficas que suben verticalmente y momentos de revelación que cambian todo en un instante. Creció de la manera en que crecen las cosas que están bien construidas, despacio, con solidez, con una base que se fue haciendo más profunda con cada año. Los caballos del rancho El Encino tenían reputación en 3 estados. No por marketing ni por campañas ni por ninguna estrategia. Por la sencilla razón de que eran buenos caballos, criados por personas que sabían lo que hacían, y eso se sabía entre la gente que sabe de caballos. Y en el centro de todo eso, con 15 años ya, viejo con la dignidad particular de los caballos que envejecen bien, estaba Viento. Gregorio tenía 60 años cuando el médico le dio la noticia que nadie quiere escuchar pero que en algún momento casi todo el mundo escucha. Era el corazón. Lo había sido por años, supieron después, moviéndose despacio hacia un límite que el cuerpo de Gregorio había estado acercando sin que él lo notara o sin que notarlo le pareciera lo más urgente de atender. La operación fue en la capital. Fue exitosa en los términos técnicos que usan los médicos cuando quieren decir que la situación era grave pero que pudieron contenerla. Y el periodo de recuperación fue largo, con meses de movimiento limitado y actividades reducidas que para un hombre como Gregorio, que había pasado su vida entera en movimiento, representaban una forma particular de privación que la familia encontraba difícil de manejar. Lo que más se notaba, lo que Consuelo mencionó después en varias conversaciones con personas cercanas, era cómo Gregorio cambiaba cuando podía ir al establo. Como la recuperación avanzaba diferente en los días en que se sentaba en su banco de madera vieja y Viento le ponía la cabeza en el hombro. El médico, en una de sus visitas de seguimiento, fue a ver a Gregorio al rancho. Era un médico joven, de ciudad, del tipo que combina el conocimiento técnico con una curiosidad genuina por las personas que trata. Después de revisar a Gregorio, se quedó parado en la puerta del establo mirando a Viento. «¿Cuántos años tiene ese caballo?», preguntó. «15», dijo Gregorio. «Y sigue así». «Así». El médico miró la manera en que el caballo había girado la cabeza hacia el hombre mayor que estaba a su lado. La manera en que la tensión de la recuperación parecía soltarse un poco en el cuerpo de su paciente en ese espacio. «Hay estudios», dijo el médico casi para sí mismo, sobre el efecto de la relación con animales en la recuperación de pacientes cardíacos. Reducción de la presión arterial. Regulación del ritmo. Reducción del cortisol. «No sé nada de eso», dijo Gregorio. «No», dijo el médico. «Pero sabe algo más importante». Gregorio lo miró. «Sabe lo que le hace bien», dijo el médico. Viento murió un amanecer de octubre cuando Gregorio tenía 63 años y el caballo 18.
Fue una muerte tranquila, de la que tienen los caballos que vivieron bien. Simplemente una mañana no se levantó. Gregorio lo encontró cuando entró al establo con el café de siempre, el banco de siempre, la penumbra de siempre. Se sentó en el banco. Se quedó ahí. Consuelo, que lo estaba esperando para desayunar, tardó un tiempo en ir a buscarlo. Cuando lo encontró, se sentó a su lado sin decir nada. Le tomó la mano. Los dos se quedaron así en silencio, en el establo que olía a paja y a tierra húmeda y al olor particular del caballo que o te gusta profundamente o no lo toleras, y que no tiene términos medios. Rodrigo y Lucía llegaron en el transcurso de la mañana, llamados por Consuelo con pocas palabras. Y los cuatro estuvieron ahí juntos por un tiempo que no contaron. Cuando por fin salieron al sol de media mañana, don Fulgencio estaba en la cerca del lado. Los vio salir. Vio las caras. Entendió sin que nadie le dijera. Lo siento, Gregorio, dijo. Gregorio asintió. Los dos se quedaron un momento sin hablar, mirando el campo que el sol de octubre cubría con esa luz dorada que tiene la mañana en esa época del año. Gregorio, dijo don Fulgencio después de un rato. Siempre quise preguntarle algo. Desde aquel primer día que lo vio bajar de la camioneta y pagó lo que pagó. Gregorio esperó. ¿Qué vio usted en ese caballo ese día? Porque yo lo vi. Yo estaba ahí. Y lo que yo vi fue un caballo destrozado del que el dueño se estaba deshaciendo a precio de rastro. Gregorio miró el campo. Miró el establo. Miró sus manos. Lo mismo que usted vio, dijo. Don Fulgencio frunció el ceño. Entonces no entiendo. La diferencia no estaba en lo que vi, dijo Gregorio. Estaba en lo que decidí hacer con lo que vi. Hizo una pausa. Usted vio un caballo destrozado y pensó que eso era lo que era. Yo vi un caballo destrozado y me pregunté qué había ocurrido para que llegara a ese estado. Don Fulgencio escuchó. Y cuando me hice esa pregunta, continuó Gregorio, ya no pude ver solo lo que estaba afuera. Empecé a ver lo que podía estar adentro todavía. Lo que no se había rendido todavía. Y lo que no se ha rendido siempre merece una oportunidad. Siempre. Hay una cosa que Lucía le dijo a su padre meses después, cuando el tiempo había suavizado la pérdida sin borrarla, que se quedó grabada de una manera que todavía repite cuando cuenta esta historia. Ella estaba estudiando un caso en sus libros de veterinaria. Un estudio sobre el comportamiento social de los caballos. Sobre cómo forman vínculos. Sobre lo que la ciencia llama apego y lo que los jinetes de siempre llamaron, simplemente, lealtad. Leyó en voz alta a su padre un párrafo sobre cómo los caballos que experimentan trauma severo pueden desarrollar lo que los investigadores describen como incapacidad aprendida, el estado en que un ser que ha sufrido suficientes consecuencias negativas a sus acciones deja de intentar responder al mundo porque ha concluido que sus respuestas no importan. Que lo que haga no cambia lo que le ocurre. Y luego leyó la sección siguiente, sobre las condiciones necesarias para que esa incapacidad se revierta. Tiempo. Consistencia. Ausencia de demanda mientras se restablece la confianza. Papá, dijo Lucía cuando terminó de leer. ¿Tú sabías esto cuando lo compraste? Gregorio sacudió la cabeza. No sabía el nombre. Pero sabías lo que había que hacer. Gregorio pensó en eso. Sabía lo que me habría ayudado a mí si yo hubiera estado en su lugar, dijo. Lucía lo miró. ¿Y cuándo estuviste tú en su lugar? Gregorio no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia el campo donde pastaban los nietos de viento, los caballos que llevaban en sus cuerpos algo de lo que él había sido. Todos hemos estado en ese lugar en algún momento, dijo finalmente. Asustados. Con las costillas marcándose. Sin saber si vale la pena volver a confiar. Esperando que alguien se acerque sin exigir, sin juzgar, sin querer nada a cambio todavía. Solo estando ahí. Lucía se quedó callada. Y cuando aparece alguien así, continuó Gregorio en voz baja, alguien que simplemente está presente, que no te pide que seas lo que todavía no puedes ser, que espera sin impaciencia que encuentres el camino, eso cambia algo. Algo que parecía roto vuelve a funcionar. Algo que parecía perdido resulta que solo estaba escondido esperando condiciones que lo hicieran posible. Hizo una pausa. Viento me enseñó eso más claramente que cualquier otra cosa en mi vida. Aunque en realidad, yo ya lo sabía.
Solo necesitaba que alguien, algo, me lo devolviera de una manera que pudiera ver. El rancho El Encino sigue ahí. Rodrigo lo trabaja ahora con sus hijos. Lucía tiene su clínica veterinaria en el pueblo y vuelve los fines de semana cuando puede. Consuelo sigue llevando el cuaderno de cuentas con la misma precisión de siempre, aunque los números ahora sean más generosos. Y Gregorio, que tiene 71 años al momento en que esta historia se cuenta, todavía madruga. Todavía se hace un café antes del amanecer. Y todavía va al establo, aunque ahora el banco de madera vieja está frente al cajón de uno de los hijos de viento, un bayo oscuro de 3 años con una estrella blanca perfecta en la frente que el mundo todavía no sabe que va a ser extraordinario. Gregorio se sienta, toma el café y espera. El potrillo, que al principio se pegaba al extremo más lejano del cajón, ha empezado a quedarse en el centro. Y en los últimos días, cuando el café ya está frío y la luz del amanecer empieza a entrar por las ranuras del establo, el potrillo ha comenzado a acercarse. Despacio, con cautela, pero a acercarse. Gregorio no lo apresura. Sabe que el tiempo hace lo que la urgencia destruye. ¿Qué lleva a alguien a apostar por algo que el mundo entero ha descartado? No es ingenuidad. No es ignorancia del riesgo. No es la incapacidad de ver el estado actual de las cosas. Es algo diferente. Es la capacidad de hacer una pregunta que la mayoría no hace. ¿Es esto lo que parece, o es esto lo que las circunstancias hicieron de algo que podría ser otra cosa con condiciones diferentes? Esa pregunta cuesta. Cuesta tiempo, cuesta paciencia, cuesta la incomodidad de actuar diferente a como todo el mundo actúa cuando lo que todo el mundo hace parece lo más razonable. Y a veces, no siempre, no garantizado, pero a veces, esa pregunta lleva a algo que ningún precio habría podido comprar. A algo que ningún experto habría sabido evaluar en ese primer día. A algo que solo se vuelve visible cuando alguien tuvo la paciencia de esperar que se volviera visible. Viento llegó destrozado a un rancho pequeño del norte. Y se fue siendo lo más valioso que ese rancho tuvo jamás. No por el dinero. No por los potros. No por la reputación que construyó. Por lo que enseñó. Por lo que le devolvió a un hombre que supo ver, en los ojos oscuros de un animal abandonado, lo que todavía no se había rendido. Y por lo que ese hombre supo hacer con eso, simplemente estar. Simplemente esperar. Simplemente confiar en que lo que tiene valor verdadero no necesita ser apresurado para revelar lo que es. En el establo, en la penumbra de antes del amanecer, con un café que ya se está enfriando, Gregorio Villanueva le da tiempo a un potrillo asustado para que encuentre la razón de acercarse. Y en esa imagen, si sabes mirarla, hay una lección que no necesita más palabras que las que ya tuvo.